Presenta. ¿Qué presenta? ¿Qué presenta? ¡Presenta! Instalador de addons. Ayudar porque sí. ¿El gratis? Hola y bienvenidos al penúltimo episodio de Cutre YouTube. Estamos aquí para la instalación de Resolver URL y un nuevo addon y quiero dejaros Kodi perfectamente configurado y listo con varias alternativas de addons y también, como ya os he dejado, alternativas como Stremio para que podáis tirar cuando yo no esté. Muy bien, como siempre, a la ruletita, explorador de archivos, añadir fuente, pulsamos ahí en ninguno y como siempre seguir las flechitas, que ya sabéis que termino de las flechitas, de cómo termino de las flechitas, madre mía. Pero bueno, todo sea para que vosotros lo podáis entender y seguir bien los pasos. Y lo que digo en todos los episodios, la necesidad de tener una buena VPN. Cuidado con las VPN gratuitas, que la gente está muy desesperada por conseguir VPNs y no merece la pena conseguir una VPN gratuita que no sabéis de dónde viene, qué IP tiene, además se quedan con vuestros datos, con vuestras cuentas bancarias, así que tened cuidado con las VPN gratuitas. La única que recomiendo yo, que os puede ir bien o os puede ir mal, es WAR 1.1.1.1. Bien, ya hemos metido la fuente, le hemos puesto The Loop y le damos al OK. Le damos al OK y nos salimos hacia atrás y ahora nos vamos a addons, instalar desde un archivo zip, buscamos el nombre que le hemos dado, The Loop, que lo traía por defecto y yo no lo he cambiado, le pone The Loop, le damos a The Loop y ahora repositorio The Loop y hasta que no salga arriba no toquéis nada, ¿vale? Porque mi tablet va muy rápido, vosotros no toquéis nada. Y ahora instalar desde repositorio. Instalamos desde ahí, nos vamos a Loop Repository y aquí tenemos la opción de repositorio de addons y addons de vídeo. Pues entramos en repositorio de addons. ¿Veis? Y instalamos Resolver URL repositorio, porque el repositorio loop ya lo hemos instalado. ¿No veis que está instalado con el símbolo ese? Pues ahora instalamos Resolver URL. Arriba te pone actualizado, pero después lo vamos a asegurar. Le damos a los dos puntos, seguir mis pasos para que os salga igual y ahora damos a addons de vídeo. Addons de vídeo y vamos a instalar, por si no lo tenéis, esos tres, The Loop, JSproxy y SMR Link Tester, los tres. Si no os aparece el símbolo ese de instalado, lo instaláis. ¿De acuerdo? Yo como lo tengo instalado no me aparece el símbolo. Vosotros, si no tenéis ese símbolo, lo instaláis. Bien. Y ahora SMR Link Tester, como no lo tengo, pues sí me dará la opción de instalar, porque no tiene el símbolo, que es como verdadero, ¿vale? El icono ese que tiene ahí y le damos a instalar. Le damos al OK y ya tenemos el simbolito. Le doy a los dos puntos, seguir las flechitas, las flechitas de mis... Eso, seguimos las flechitas, los dos puntos y ahora le vamos a dar a Resolver Repository. Le damos ahí
y le damos a repositorio de addons y vemos que está instalado. ¿De acuerdo? Al repositorio. Ahora le damos a addon de vídeo. ¿Para qué instalamos SMR Link Tester aunque lo hayamos instalado? ¿Para qué hemos instalado el repositorio Resolver URL? Para que se nos actualice automáticamente. Vale, pues nos salimos hacia atrás. Intento siempre contestaros a todas vuestras preguntas, vuestras dudas. Si las sé, siempre procuro contestarlas o abriros un privado por si necesitáis un poco más de ayuda. Y si vosotros sabéis la respuesta, también podéis ayudar y contestar a ese tipo de gente que está más verde y es normal, siempre hay que ayudar. Pues nos salimos atrás, le damos a la ruleta y vamos a añadir el nuevo addon de loop a favoritos. Le damos a la ruleta, addons, mis addons, todos, y veis ahí está el repositorio de loop, a ese no, porque es el repositorio para que se actualice automáticamente lo que es el addon. Eso tampoco es. ¿De acuerdo? Vamos para abajo y ahí está de loop. Pulsación larga y añadimos a favoritos. Y ya tenemos otro addon más en favoritos. Nos salimos hacia atrás. Y nos vamos a favoritos. Y ahí le damos, entramos. Vosotros ir probando las opciones. Nos vamos a 24/7 Zone. Hay más opciones, vosotros las probáis y me decís qué tal, pero nos vamos a 24/7 Zone. Y a canales de habla no inglesa. Canales de habla no inglesa, que es lo que pone ahí en inglés. Le damos, seleccionamos el país y ya me decís qué tal las demás opciones, ir probando, si os gusta, si no os gusta. Y espero, como siempre, vuestras opiniones, ayudar porque sí, sin recibir nada a cambio, es lo importante para seguir avanzando. Un abrazo muy grande y sobre todo, gracias por estar ahí.